Después de aquel momento tenso que se vivió frente a las cámaras, donde las emociones se desbordaron y el ambiente se cargó de palabras duras, finalmente llegó el instante que muchos esperaban. Carla Martínez, con la voz entrecortada y la mirada fija en Francisca Lachapelle, decidió romper el silencio y reconocer sus errores. La situación había escalado más allá de lo profesional, afectando la relación personal que ambas habían construido con los años. Con gran sinceridad, Carla dio un paso atrás del orgullo, respiró profundo y pidió perdón, consciente de que las heridas no solo se vieron en pantalla, sino también en el corazón de dos compañeras que alguna vez se llamaron amigas. Así fue como Carla Martínez, con la voz entrecortada y el corazón expuesto frente a millones de televidentes, se dirigió a Francisca Lachapelle en pleno programa en vivo. El ambiente estaba tenso, cargado de emociones que ya no podían ocultarse más. Carla respiró profundo, miró a Francisca a los ojos y sin rodeos expresó: «Perdóname, no quiero seguir con todo esto. Sé que te hice daño, pero también es cierto que tú tampoco fuiste justa conmigo». Sus palabras resonaron en el set, dejando a todos en silencio. Era un momento de vulnerabilidad, donde ninguna buscaba tener la razón, sino encontrar un puente. Porque a veces la televisión muestra sonrisas y glamour, pero detrás de cámaras se guardan heridas, malentendidos y orgullo. Carla reconoció su parte, admitió el dolor, y abrió la puerta al diálogo. Francisca, sorprendida pero también conmovida, bajó la guardia, pues sabía que el paso más difícil no es hablar, sino aceptar. Ese instante no solo quedó registrado en la pantalla, sino también en la memoria de quienes lo vieron, un momento donde el corazón habló más fuerte que el espectáculo. Francisca quedó inmóvil unos segundos. No era fácil entender esas palabras, menos aún frente a cámaras, frente a un público que siempre juzga, que siempre comenta, que cree saberlo todo. Ella tragó saliva, respiró hondo y sus ojos comenzaron a humedecerse. Aquello no era una escena preparada, no era guión, era real. «Yo también cometí errores», respondió Francisca con la voz baja, pero firme. «Quizá me dejé llevar por lo que me decían, por mi carácter, por mi orgullo, y no pensé en lo que tú sentías». Ese reconocimiento hizo que el ambiente cambiara. Ya no había tensión, ya no había esa barrera invisible que se había construido entre ambas. El estudio quedó en silencio, incluso los compañeros que estaban alrededor bajaron la mirada, algunos conmovidos, otros sorprendidos. Las cámaras captaban no solo rostros, sino emociones puras, de esas que pocas veces se ven en la televisión. Carla, con lágrimas desbordando, dio un paso adelante. Y en ese paso estaba todo: el cansancio, el desgaste emocional, pero también la esperanza de reconstruir algo que se había roto. «No quiero perder tu amistad», dijo con voz temblorosa. «No quiero seguir viviendo con rencores, porque nos lastima a las dos». Francisca, sin pensarlo más, la abrazó. Un abrazo que no fue para la cámara, ni para el público, fue para sanar. Para soltar el peso que las acompañaba desde hacía tiempo. Un abrazo que habló por encima de las palabras. Y mientras el público observaba ese momento, comprendieron que en la televisión también hay historias verdaderas, donde pedir perdón cuesta, pero libera. Donde admitir errores no te hace débil, te hace humano. Pero aquel abrazo que todos creyeron que sellaría la reconciliación, no duró. Francisca, aún con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia atrás. Su mirada cambió. Ya no era de tristeza, sino de cansancio, de hartazgo por todo lo que había escuchado y soportado durante meses. Allí, frente a todos, sin filtros, sin maquillaje emocional, soltó lo que llevaba guardado. «Eres falsa, Carla», exclamó con voz firme, sin temblor alguno. «No te creo. Después de todo lo que has ido diciendo por detrás, todo lo que has chismoseado, ahora quieres venir a pedir perdón aquí, en televisión». El estudio se congeló. Nadie esperaba esa reacción. Carla quedó inmóvil. El impacto fue inmediato. Las cámaras enfocaron sus ojos, que se llenaron de desconcierto y dolor. Ella intentó hablar, pero Francisca no había terminado. «Yo no te he hecho nada», continuó Francisca, señalando con la mano, no como ataque, sino como defensa. «Yo me he callado. Yo he preferido quedarme en silencio. Y tú lo sabes». Los compañeros en el set intercambiaron miradas nerviosas. Algunos bajaron la vista, otros respiraron hondo. La tensión se podía cortar. Carla, con la voz rota, solo alcanzó a decir: «Francisca, yo no vine a pelear». «Entonces no hagas televisión con mis sentimientos», interrumpió Francisca. «No me uses para quedar bien. Si querías hablar, lo hacías en privado, no frente a millones». Hubo un silencio espeso. La pantalla no solo mostraba dos profesionales del espectáculo, mostraba dos personas heridas. Y el público, testigo involuntario, no sabía si estaban presenciando un final o el comienzo de algo que aún dolería más.
El ambiente se volvió casi irrespirable. Ninguno de los presentes sabía qué decir, qué hacer, ni hacia dónde mirar. La tensión no era solo emocional, era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Carla, tratando de mantener la compostura, se llevó la mano al pecho. No quería llorar más, pero la voz se le quebraba por dentro. Ella nunca imaginó que la conversación tomaría ese rumbo, menos aún en vivo. Francisca, dijo suave, intentando no desmoronarse. Si lo hice aquí es porque ya no sabía cómo acercarme a ti. Cada vez que lo intenté, te alejaste. Francisca soltó una pequeña risa, no de burla, sino de incredulidad, de cansancio. ¿Y qué querías que hiciera? Respondió, respirando fuerte. Cuando una persona te hiere, tú no sabes cómo reaccionar. A veces te callas, a veces te congelas, y sí, otras veces te alejas. Hubo un breve silencio que lo dijo todo. Pero no soy tu enemiga. Ni yo la tuya, replicó Carla, dando un paso adelante. Entonces llegó el momento más humano. No hubo cámaras, ni escenografía, ni luces que ayudaran a disfrazar la verdad. Solo dos mujeres, y sus verdades acumuladas. Yo hablé porque me sentí sola, confesó Carla con la voz rota. Porque sentí que ya no contaba contigo. Porque la gente empezó a decir cosas, y yo me dejé llevar. Yo fallé, pero no soy mala, Francisca. Solo estaba, dolida. Francisca bajó la mirada, porque esas palabras la golpearon de una manera distinta. El orgullo se volvió más pesado que nunca. Y yo me protegí tanto, que terminé lastimándote sin querer, admitió, aunque le dolía aceptarlo. Me cerré, y cuando me cerré, ya no te vi. Las emociones se volvieron un espejo. Ambas heridas, ambas cansadas, ambas aún importándose la una a la otra, aunque les costara admitirlo. El público contenía la respiración. Carla dio otro paso, pero no habló. Francisca tampoco, y ese silencio, ese simple silencio, fue más sincero que cualquier palabra. No era la reconciliación, no era la separación definitiva, era el punto donde el corazón decide si se reconstruye, o se rinde. Y aún nadie sabía cuál de las dos cosas sería. Al escuchar aquellas palabras tan duras de Francisca, algo dentro de Carla se quebró. La expresión de su rostro cambió lentamente, de dolor, a rabia contenida. Sus manos se apretaron, su postura se enderezó. El público lo notó, los compañeros en el set también. Era evidente, Carla ya no estaba aguantando más. No soporto más esto, exclamó, dando un paso al frente, su voz retumbando en el estudio. Las cámaras se acercaron, instintivamente. El director del programa pedía calma por el auricular, pero nadie podía detener lo que estaba ocurriendo. Te estoy pidiendo perdón, continuó Carla, mirando directo a Francisca, sin parpadear. Perdón. Tú sabes lo que cuesta pedirlo aquí, delante de todos. Lo estoy haciendo porque quiero terminar con esto de una vez. Francisca se quedó quieta, no retrocedió, no bajó la mirada. Yo no quiero meterme más en tu vida, Francisca, dijo Carla con la respiración acelerada. Lo que hagas, con quien estés, los romances que hayas tenido o no hayas tenido, eso ya no me interesa. La frase cayó como un golpe seco. Hubo un murmullo entre el equipo técnico. Alguien detrás de cámara se llevó la mano a la boca. Era como si, de pronto, todo lo que antes se había dicho en susurros, ahora saliera a la luz. Francisca frunció el ceño. No le gustó cómo sonó aquella última frase. Romances, repitió despacio, inclinando la cabeza. No empieces, respondió Carla rápidamente. Pero ya era tarde. Los ojos de Francisca brillaron, no de lágrimas, sino de orgullo herido. No te atrevas a insinuar cosas que no son, dijo Francisca, esta vez elevando la voz. Tú sabes exactamente lo que dices, Carla. Siempre hablando en doble sentido. Siempre queriendo dejarme mal frente a todos. Carla dio otro paso. La distancia entre las dos ahora era mínima. La tensión, máxima. Yo hablo claro, respondió Carla. Y por eso estoy aquí. Para cerrar esto. Para terminarlo. Para soltarlo. Entonces suéltalo. Eso estoy haciendo. Pues hazlo sin nombrarme. No te estoy nombrando, Francisca. El silencio fue otra vez el protagonista. Pero esta vez no era un silencio de reflexión. Era el silencio justo antes de la tormenta. Las dos se miraban directo, como si cada una estuviera decidiendo si dar un paso hacia atrás o uno hacia adelante. El público, en ese momento, no era espectador. Era rehén de una verdad que estaba explotando en tiempo real. Y nadie sabía, todavía, quién iba a ser la primera en romperse. O en romper todo. La tensión subió a un punto en el que ya no había retorno. Los técnicos detrás de cámaras comenzaron a acercarse discretamente, por si tenían que intervenir. Los demás conductores del programa se movieron nerviosos en sus sillas, algunos intentando hablar, otros simplemente observando el desastre emocional unfolding frente a ellos.
Carla respiraba agitada, como si cada palabra que había callado por meses quisiera salir de golpe. No vine aquí a pelear, dijo con la voz temblando de fuerza más que de tristeza, pero tampoco voy a dejar que digas que yo soy la única culpable. Francisca levantó la barbilla, desafiante. Yo solo dije la verdad, repitió Carla, dando media risa corta, cargada de incredulidad. La verdad no es solo lo que tú viviste, Francisca. También existe lo que yo sentí, lo que me dolió, lo que se dijo de mí. Tú nunca me escuchaste. Francisca abrió la boca para responder, pero Carla no se lo permitió. Siempre era tu versión, tu punto, tu historia. Y yo callaba, porque no quería conflictos. Pero ¿sabes qué? Su voz se quebró. Callar también duele. Callar también mata por dentro. Francisca bajó un poco la mirada, pero solo por un segundo. Luego volvió a enfrentarla con firmeza. Yo no te hice nada a propósito. Y si hubo distancia, fue porque había cosas que preferí no tocar. Carla dio un paso más cerca. Ya casi estaban frente a frente. Las luces, las cámaras, el público, todo desapareció alrededor. Entonces dime algo, preguntó Carla, ya sin lágrimas, solo con verdad. ¿En qué momento dejamos de ser amigas? ¿En qué segundo exacto empezamos a hacernos daño sin darnos cuenta? Ese fue el golpe más directo. Y fue también el más sincero. Francisca no respondió enseguida. Se le movió la expresión. La dureza que había mantenido comenzó a agrietarse. No lo sé, confesó, casi en susurro, no sé cuándo pasó. El público lo sintió. Ese fue el primer momento real, crudo, sin defensa. Carla se llevó la mano al corazón. Yo solo quería recuperarte, no humillarte, no dejarte mal, no pelear. Francisca cerró los ojos. Su respiración se hizo profunda. El estudio entero exhaló, un suspiro largo, colectivo, como si todos hubieran estado conteniendo el aire. Y ahí, justo ahí, el conflicto no terminó. Pero se quebró lo suficiente como para empezar a sanar. Porque las peleas más duras solo ocurren entre personas que alguna vez se quisieron de verdad. ¿Qué rumores se destaparon frente a todos? Cuando el ambiente estaba al borde del colapso, los comentarios que por meses se habían mencionado en pasillos, camerinos y redes, salieron a la luz. Algunos espectadores habían notado que se ignoraban fuera de cámaras, que ya no compartían camerino ni ensayos juntas, que había comentarios indirectos en entrevistas donde ninguna mencionaba a la otra. Y el rumor más fuerte, que hubo una confusión por malentendidos sobre amistades y confidencias personales. No se habló de nombres específicos, ni de parejas concretas, pero quedó claro que hubo secretos compartidos que después se repitieron. Eso, más que nada, fue lo que dolió. La traición no estaba en lo que se dijo, sino en quién lo dijo. Fue ahí, cuando la emoción llegó a su límite, que las dos bajaron la guardia. Ni cámaras, ni público, ni producción podían intervenir en lo que estaba ocurriendo. Era real, se estaba rompiendo el orgullo. Francisca fue la primera en suavizar la voz. Yo no quería perderte, admitió, con lágrimas cayendo. Yo tampoco, respondió Carla, sinceramente. Ese instante fue un quiebre total. Ya no estaban defendiendo quién tenía la razón. Estaban defendiendo lo que quedaba de la amistad. Y eso, fue más fuerte que cualquier pelea. No se abrazaron de inmediato. No se rieron. No hicieron un show. Se quedaron mirándose. Dos personas cansadas. Dos corazones que habían luchado demasiado tiempo. Francisca tomó aire y dijo. No prometo olvidar mañana, pero sí quiero intentar. Carla asintió. No quiero que seamos enemigas. Quiero que volvamos a vernos como antes, poco a poco. No fue una reconciliación exagerada. No fue un final perfecto. Fue realista. Se dieron el brazo a torcer. No para borrar el pasado, sino para dejarlo de lastimar. La relación no volvió a ser igual de inmediato, pero se abrió la puerta. Se acordó hablar en privado, lejos de cámaras. Y lo más importante, se reconocieron como personas, no como figuras de televisión. Porque al final, el aplauso se va, la fama cambia, pero lo que queda, es cómo tratamos a quienes alguna vez llamamos amigos. Cuando terminaron de hablar frente a todos, el programa hizo una pausa comercial. Pero nadie en el set se movió. No era un simple segmento de televisión. Era algo que tocó fibras. Ambas mujeres se quedaron de pie, mirándose, sin saber cómo dar el siguiente paso. Los compañeros de trabajo se acercaron despacio, sin querer interrumpir la energía delicada del momento. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo hubo silencio, y en ese silencio, se empezaron a reconstruir cosas. Francisca fue la primera en hablar, ahora sin cámaras enfocándola, sin el peso del público observando cada gesto. Carla, yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Su voz ya no era dura, era cansada, humana. Carla, todavía limpiándose las lágrimas con la punta de los dedos, respondió.
ni yo, pero nos dejamos llevar por lo que dijeron otros, por lo que dejamos crecer aquí adentro. Se señaló el pecho, no el corazón, el orgullo, ese fue el verdadero enemigo. No fue un romance, no fue una traición directa. Fue una conversación mal interpretada, repetida, aumentada y deformada por terceros. Alguien había dicho, Francisca dijo esto de ti. Y a Francisca le dijeron, Carla comentó aquello de ti. Nunca se lo aclararon, nunca lo hablaron, solo lo creyeron. Ahí empezó la distancia, ahí empezó la herida, ahí empezó la guerra silenciosa. ¿Cómo se miraron al final? No como enemigas, no como rivales, no como dos mujeres luchando por protagonismo, sino como dos seres que se hirieron porque una vez se quisieron de verdad. Carla respiró profundamente y dijo, yo estoy dispuesta a reconstruir, pero sin cámaras. Francisca asintió, yo también, pero esta vez, sin público opinando, sin terceros metiéndose, solo tú y yo. Era el primer acuerdo real que hacían en meses. ¿Cómo quedaron al final de esa transmisión? No abrazadas, pero tampoco separadas. Se quedaron de pie, una al lado de la otra, sin sonreír como antes. Pero sin apartarse tampoco, un paso pequeñito, pero un paso hacia adelante. Porque las amistades no se recuperan con dramatismo. Se reconstruyen con verdad, paciencia y espacio. Esa tarde, el público vio un momento impactante. Pero lo más importante no pasó en la cámara. Pasó cuando la transmisión terminó, y Carla puso su mano sobre la de Francisca, suave, sin presión, sin obligación. Y Francisca no la retiró. Ahí, justo ahí, empezó la verdadera reconciliación. Cuando llegó el final de ese día, el cansancio emocional era visible en ambas. Sus rostros no tenían maquillaje suficiente para ocultar lo que habían vivido. Eran dos mujeres agotadas, no por lo que se dijo frente a las cámaras, sino por todo lo que se habían guardado durante meses. Un silencio distinto. Después de la pausa final del programa, el estudio se fue vaciando lentamente. Los focos se apagaron uno por uno. Las voces se fueron apagando hasta convertirse en susurros. Solo quedaron ellas dos sentadas en un rincón del set. Sin público, sin escenario, sin máscaras. Francisca, aún con la mirada baja, apretaba un pañuelo entre sus manos. Ya no estaba molesta, ya no había fuego, solo quedaba el peso de lo vivido. Yo, ya no quiero seguir diciendo que eres falsa. Su voz era suave, tan suave que apenas se escuchaba. Carlo levantó la mirada, sus ojos estaban rojos, pero tranquilos. Gracias, respondió simplemente. Francisca continuó, lo dije porque estaba herida. Porque creí cosas que no pregunté, que no verifiqué, que me contaron, y las tomé como verdad. Carla tragó saliva. Esa confesión, dolía y sanaba a la vez. Yo también hablé sin pensar. También repetí cosas. También herí. No soy perfecta. Ninguna lo es, respondió Francisca. Hubo una pausa. No era incómoda. Era necesaria. El perdón que no se actúa. Francisca levantó lentamente la mirada. La voz se le quebró, pero no la ocultó. Te acepto el perdón, Carla. Y, también te pido perdón. Y entonces ocurrió lo más real de todo el día. No se abrazaron de inmediato. No lloraron dramáticamente. No se prometieron cosas. Solo se tomaron de la mano. Un gesto pequeño, pero sincero, honesto, profundo. La vida de ambas después. No volvió a ser como antes, al menos no de inmediato. Aún había cicatrices. Aún había recuerdos que dolían. Aún había momentos que pesaban. Pero ya no había odio. Ya no había lucha. Ya no había ese rencor silencioso que consume por dentro. Se quedaron tristes, sí. Porque entender lo que se perdió, duele. Porque reconocer los errores, duele. Porque crecer, duele. Pero era una tristeza que abría camino a la paz, no a la guerra. Y con el tiempo no en días, no en semanas, sino en meses. Esa tristeza se convirtió en algo más luminoso. Respeto, madurez, reencuentro. Porque el perdón verdadero no borra el pasado. Pero sí permite caminar hacia adelante, sin cadenas. Los días siguientes fueron silenciosos. Tanto para Carla Martínez como para Francisca Lachapelle. No hubo publicaciones, no hubo sonrisas exageradas en las redes, no hubo declaraciones para la prensa. Ambas necesitaban respirar, dejar que el remolino emocional se asentara, y entender lo que había sucedido. La tristeza que quedó en ambas. A pesar del perdón, el corazón todavía se sentía pesado. Carla pasaba las noches pensando en los pequeños momentos que compartieron en el pasado. Las charlas en camerinos, las risas espontáneas, la complicidad sin necesidad de palabras. Recordar eso la hacía llorar, porque entendía que algo muy valioso se había roto sin querer. Francisca, por su parte, también sintió el vacío. No se trataba de orgullo ni de tener la razón. Era algo más profundo, la ausencia de alguien que una vez fue un refugio.
Era difícil darse cuenta que la distancia no la hacía sentir más fuerte, sino más sola. Pero ahora había un punto nuevo, el perdón aceptado. Ya no había ataque, ni defensa, ni máscaras. Solo quedaba la verdad, el primer mensaje después de todo. Pasaron 3 días. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, Francisca tomó su teléfono. Miró la pantalla durante un largo rato. No sabía qué escribir. No quería sonar fría, ni exagerada, ni dramática. Solo quería ser sincera. Y al final, escribió algo muy simple. Gracias por no rendirte en hablar conmigo. Carlo lo leyó minutos después, sin poder evitar llorar otra vez. No respondió con discursos largos. No respondió con heridas ni reclamos. Solo contestó, yo nunca quise perderte. Ese intercambio de mensajes fue más valioso que cualquier reconciliación pública. Fue el inicio real. ¿Cómo quedaron, al final? No regresaron de inmediato a ser como antes. No se abrazaron todos los días. No fingieron que todo estaba perfecto. Fueron despacio, como se reconstruye algo delicado. Sin prisa, sin presión, sin público. Comenzaron a saludarse con calma. A mirarse sin miedo. A hablar de cosas sencillas nuevamente. A reír, pero bajito. Como cuando la confianza vuelve a nacer. Y poco a poco, esa tristeza que antes pesaba como piedra, se convirtió en una luz suave, como una ventana que vuelve a abrirse después de un largo invierno. Porque a veces, las amistades verdaderas no se destruyen, solo se lastiman. Y cuando dos corazones tienen el valor de pedir perdón, y el otro tiene el valor de aceptarlo, no vuelven a ser quienes eran antes. Se convierten en algo más fuerte, más humano, más verdadero.